La expectación que ha causado la carta que envió el señor Ismael Mayo Zambada a la corcholata por conducto de un abogado morenista que le impuso esta para la defensa del narco, un señor Juan Pablo Pedilla, para que en caso de que no se hicieran los movimientos o las acciones para repatriarlo a México, habría un efecto colateral porque las autoridades estadounidenses vendrían a llevarse al narcopresidente a la corcholata y demás narcos, gobernadores y funcionarios de Morena que iba a involucrar el Mayo Zambada. Y en cuanto a la corcholata, lo que realizó en su circo llamado del pueblo fue de que iba a dar instrucciones al señor Hertz Manero, que es el fiscal general de la República, para que diera una información a sus paleros de su circo, qué es lo que había hecho con la petición de extradición. Y efectivamente, el señor Manero manifestó que ya había hecho todas las gestiones, pero que el gobierno norteamericano, según declaración del secretario de Estado de ese país, no habían resuelto. En pocas palabras, que la reprobación que recibió el gobierno de México por estar actuando a favor de un delincuente tan feroz, tan deleznable, tan peligroso, la señora Corcholata utilizó la mentira, el engaño, para decir que como había sido llevado contra su voluntad, cuando que la realidad es que lo entregó Rubén Rocha Moya, el narcogobernador que la Corcholata defiende, y el señor Joaquín Guzmán, eh, la Corcholata pues esgrime ese argumento de que como fue llevado a la fuerza, pues que está defendiendo la soberanía de la nación. Y en el caso de la Corcholata, pues ha quedado bien claro que lo que está llevando a cabo es la extradición para cubrir al narcopresidente, a ella misma y a los narcogobernadores, para que no venga el FBI y la DEA a llevarse los detenidos a cárceles norteamericanas. Y el engaño y las mentiras no son cosa rara en México. Todos los políticos han utilizado el engaño para poder manipular al pueblo de México. La excepción no ha sido la corcholata, con el ingrediente de que desde que el narcopresidente estuvo desgobernando el país, utilizaron los fondos de la nación prohibidos por el artículo 134 de la Constitución Federal para hacer borregos que fueran votantes cautivos, que es lo que actualmente hace la corcholata con sus programas de el bienestar. Y la realidad es que la corcholata es una mitómana, de eso no hay duda, pero utiliza el engaño y la mentira porque el pueblo de México, la mayoría consciente, acepta esos engaños, esas mentiras, esa manipulación. ¿Por qué? Pues porque viven sin trabajar, les dan dinero para consecuentar su holgazanería y su falta de dignidad para aceptar dinero regalado, a sabiendas que está impactando las finanzas de las arcas nacionales. Y por otro lado, salió un abogado que supuestamente lo invitó Fran Pérez, este señor que es el abogado principal de la defensa del señor Mayo, para que interviniera en la defensa.
y que le pareció interesante ello, a grado de que no va a cobrar sus honorarios, que porque se está atentando contra la soberanía de la nación. Es decir, que utiliza el mismo argumento de la corcholata, porque los dos tienen como aspecto a futuro fines aviesos. Pero para estar en contexto me permito exhibir la declaración del señor Juan Manuel Delgado González, que fue entrevistado por Adela Micha, así. Aquí en el foro me acompaña Juan Manuel Delgado González. Bienvenido, abogado. Ya no sé si decir si eres miembro del despacho de abogados RP o no eres miembro. Están juntos, son socios. Sergio Ramírez, Juan Pablo, ¿son socios o no son socios? ¿Pertenecen al mismo despacho o no? Bienvenido antes que nada. Adela, buen día, gracias por tenerme y buenos días a todos. Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla son grandes amigos míos. Con ellos he colaborado en varios asuntos. Sin embargo, yo tengo mi práctica privada. Yo tengo mi propio despacho jurídico y es una práctica común entre abogados en algún tipo de asuntos, coordinarnos para trabajarlos. Este no es el caso del señor Ismael Zambada es un caso en el que en noviembre más o menos del año pasado, Frank Pérez, a quien también conozco por diversidad de asuntos en los que hemos colitigado, me pide mi opinión, me pide mi intervención para realizar una solicitud de defensa consular en favor del señor Ismael, partiendo de una base sencilla, que fue puesto en la jurisdicción norteamericana de una manera ilegítima, irregular. ¿A ti personalmente? A mí personalmente. Ya. Y a partir de eso, ¿tú invitas a tus colegas, a Sergio Ramírez y a Juan Pablo? No, a Sergio Ramírez no. Sergio Ramírez no tiene absolutamente nada que ver en este asunto. A Juan Pablo yo lo conozco desde hace 20 años. Imagínate que su papá y mi papá tenían negocios juntos, eran amigos. Entonces, este asunto del señor Ismael Zambada, que es un asunto para mí no en relación a defender a una persona, es un asunto que creo que lo que defendemos es la soberanía nacional y estoy convencido que lo que se defiende es la aplicación correcta del derecho. Es un asunto para mí y seguramente para todos histórico, paradigmático, y en ese sentido es que yo le digo a Juan Pablo, oye, está interesantísimo, ven, es un asunto que yo al día de hoy llevo pro bono. No me interesa... ¿No le estás cobrando al mayor? Por supuesto que no me interesa hacerlo. Pues una colaboración que hago con Frank, de la misma forma que Frank ha hecho colaboraciones conmigo, pero para mí este asunto no es el precio, es la historia. Imagínate... Más allá del personaje. Claro, por supuesto. No es una consideración. No, es el hecho. Es el hecho en el sentido de que de la forma que haya sido el traslado del señor Ismael a Estados Unidos, ya sea que pudieran haber intervenido o no agentes norteamericanos, ya sea que tal vez su intervención, si no fue física en territorio nacional, al menos fue logística, porque imagínate tú, Adela, o todos nosotros, imagínate que hoy tú y yo te diga, vente, Adela, vámonos a Dallas, ¿no? Yo tengo un avión, pero no. Bueno, lo cierto es que el abogado, igual que la corcholata, son unos engañapendejos, o sea, son mentirosos, utilizan el engaño para encubrir el objetivo principal, que son el de la corcholata, el que el Mayo Zambada no vaya a involucrar tanto al narco como a ella en los apoyos económicos que recibió en 2006, 2 millones de dólares, y en 2018, 7 millones de dólares para las campañas del narcopresidente. Y actualmente, ahora que la corcholata ya es presidenta, pues también resultó beneficiada con apoyo del cartel de Sinaloa.
Y en el caso del abogado, que dice una mentira de aquí al cielo, de que no va a cobrar, que lo hace que por defender la soberanía, igualito como sostiene la corcholata, que no es el individuo, que es uno de los delincuentes más deleznables, más asquerosos que han existido en la faz de la tierra, que es porque allanaron la soberanía, al igual que lo afirmó el señor Gers Manero, la momia viviente. Y esas mentiras pues encubren el hecho pues de que lo hacen con fines aviesos. El abogado, pues imagínense, si se logra la extradición, pues va a ganar millones de dólares. Y es una forma de estrategia, como lo hacen los políticos, de mentir, de engañar al pueblo de México, porque es una actividad muy fructífica. De eso viven los políticos y de eso viven los abogados, porque la función de un abogado es que se aplique la justicia, defender a su cliente, y el fin de los políticos es hacer política, pero para encubrir sus fines de tener la hegemonía del poder, favorecer a su equipo de borregos y poder detentar el poder de manera impune para no ser juzgados. De ahí que tanto Platón como Aristóteles hayan sostenido que la mentira es una práctica muy común y necesaria en el ámbito político, porque es la forma de tener el control de la gente, porque la gente es muy afecta a creer las mentiras, porque ante su complejo de inferioridad sienten que los políticos lo están apoyando y lo están protegiendo, que es el mismo caso de los abogados. Cuando un ciudadano cae para solicitar los servicios de un abogado, pues se pone en sus manos porque piensa que lo va a defender, que no lo va a traicionar y que es la mejor opción. Pero el fin de este comentario no es tanto exhibir los fines aviesos de estos personajes, sino más bien descubrir que las mentiras que están utilizando son una fachada para conseguir que el Mayo Zambada regrese al país. Y aquí lo que puede reclamárseles a ambos y demostrar sus mentiras de que lo hacen por defender la soberanía de la nación es de que el gobierno norteamericano está haciendo invasiones no solamente al territorio nacional, sino al espacio aéreo y a las costas mexicanas por medio de drones, de barcos, de aviones, desde Joe Biden y ahora con mayor razón con el señor Donald Trump. Y que en esas circunstancias su argumento de que están defendiendo la soberanía, pues cae su mentira por su propio peso, porque no han tirado el grito en el cielo para defender la soberanía de las agresiones de los norteamericanos. Y para poder entender cuál es el concepto de soberanía, me permito explicar que la soberanía significa el mantener la independencia de una nación para poder ejercer el poder absoluto por medio de los poderes, porque ante la intromisión de otro estado, pues se acabaría esa independencia, esa libertad
ese poder absoluto de ejercer la soberanía. Ese es el concepto. Y se está utilizando ahora por la corcholata y el abogado Delgado la fachada de la soberanía para poder conseguir que el Mayo Zambada sea repatriado a nuestro país y conseguir la corcholata que no vaya a cantar, coloquialmente hablando, en contra del narcopresidente y de ella. Y del abogado, pues demostrarle su lealtad y su capacidad en los servicios profesionales y que se los cubra de manera millonaria, porque ese es el fin de la corcholata y del señor defensor de el Mayo Zambada. Entonces, que no nos vengan con el engaño, con la mentira, de que el afán de que sea repatriado el Mayo Zambada es el de que se está violando la soberanía de la nación, porque esa mentira se contradice con las invasiones que ha estado haciendo el gobierno norteamericano por medio de drones, barcos, aviones, agentes encubiertos de la DEA, de la CIA, al territorio nacional, y nunca protestaron ni pusieron el grito en el cielo. O sea, que sus mentiras y sus engaños quedan al descubierto con el siguiente video. El programa encubierto de drones por parte de Estados Unidos en territorio mexicano para buscar y ubicar laboratorios de fentanilo comenzó durante la administración del expresidente Joe Biden y en el nuevo gobierno de Donald Trump se ha reforzado, reporta The New York Times. De acuerdo con el periódico estadounidense, como parte de ese programa de espionaje que no había sido revelado previamente, también se creó una fuerza de inteligencia para analizar la información recabada con los drones. Los periodistas Julian E. Barnes, María Avi Habib, Edward Gong y Eric Smith señalan que Estados Unidos ha intensificado los vuelos secretos con drones en territorio mexicano, como parte de las medidas de Donald Trump para erradicar los cárteles mexicanos y encontrar los laboratorios dedicados a la fabricación de fentanilo. Bueno, en pocas palabras, la corcholata y ahora el abogado del Mayo Zambada, según él, utilizan como argumento que no están dispuestos a que se viole la soberanía de la nación, que no les importa el individuo, la persona, o sea, el fondo, les interesa la forma. Y eso es simplemente un artilugio para engañar pendejos, porque ¿cómo es posible que se quiera defender a un narcotraficante de los más peligrosos, de los más deleznables del mundo, utilizando el concepto de soberanía? Ello significa, pues, que estos personajes no tienen calidad moral ni ética, y que además son unos mentirosos engañapendejos. Muchas gracias.